Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Les damos la bienvenida nuevamente a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, porque Dios tiene un mensaje para nosotros cada domingo. En su misericordia Dios quiere que aprendamos de su palabra. En su gran misericordia lo que Dios quiere es que la aprendamos, la entendamos y la llevemos por obra. Eso es muy importante, ¿no? Porque de otra manera llenarnos de información pues no nos serviría de nada si no la aplicamos, ¿no? Entonces la intención de Dios es buena y es clara también, ¿no? Que sigamos sus mandamientos, que atendamos a sus llamados. Yo creo que Dios está hablando en este lugar cada 8 días. Cada vez que tú lees la Escritura en tu casa, Dios te habla. Dios te habla también por medio de algún hermano. Dios te habla por medio de la alabanza. Dios ocupa todo lo que Él quiere, porque Él es soberano para hablarnos. Y Dios también está hablando en estos últimos tiempos. Seguimos con el tema, con las señales. Dios da muchas señales y sigue hablando, ¿no? Sí escucharon, sí leyeron del terremoto que hubo en Asia, específicamente en Myanmar. Pues Dios también habla por medio de eso. Dios también habla por medio de la naturaleza. Se informaron también de que hubo inundación en Tamaulipas, aquí en nuestro país, inundaciones fuertes que no habían pasado en mucho tiempo, ¿no? Entonces Dios sigue hablando. Dios sigue hablando para que nosotros atendamos justo esas señales y pongamos el temor en nuestros corazones, ¿sí? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces lo que Dios quiere es que reflexionemos, que meditemos, que analicemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todas las noticias de ese tipo, ¿no? Para que pues corramos a los brazos de Cristo. Ese es el objetivo. ¿A dónde correremos o a dónde iremos? Le preguntó Pedro a Jesús. ¿A dónde iremos? No tenemos a dónde ir. El mundo que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, pues corre a todas partes, ¿no? Corre al gobierno en busca de apoyo, corre al vecino, corre a los familiares, ¿no? Corren al brujo, corren a los psicólogos, pero nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que tenemos una relación con Él, sabemos a dónde correr. Y no hay lugar más seguro en todo este universo que los brazos de Cristo. ¿O no? Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, nos permites escuchar tu palabra. Padre amado, ayúdanos a escuchar y no solamente a ser oidores, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra. Hoy bendícenos, Señor Jesús, porque toda bendición viene de parte tuya, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, retomamos Mateo. Seguimos en Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del 37 al 39. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace 8 días estudiábamos cómo eran los hombres en los tiempos de Noé, porque era importante saber, o es importante saber cómo eran esos hombres, porque como eran esos hombres, dice la Escritura, serían los de hoy, y entonces vendría Jesús. Vuelvo a repetir, versículo 37, mas como en los días de Noé, así como fue en aquellos días, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces es importante entender cómo eran aquellos días, ¿no? Para percibirnos, para tenerlos en cuenta,
para entender que como los días de aquellos días, ahora son nuestros días. Entonces eso nos dice y nos habla, y Dios no lo dijo, que su venida está pronta. Vimos algunas características, solamente las voy a leer a manera de recordatorio. Vimos que la gente era religiosa, ¿no? Vimos que Caín y Abel llevaron su ofrenda, ¿no? Pero cómo Caín la llevó de una manera religiosa, sin costarle trabajo, sin esforzarse, ¿no? Agarró lo que tenía a la mano y eso fue y lo ofrendó. Y vemos la diferencia de Abel, cómo llevó su animal más engordado, el que le costó, el que él cuidó durante algún tiempo, y el mejor de todos, fue lo que le ofrendó, ¿no? Y entendíamos cómo hoy la gente hace así en las religiones. Venimos, por tomar como ejemplo esta congregación, venimos, alzamos las manos, cantamos a Dios, alabamos a Dios, pero ¿cuántos vendremos con un corazón limpio? ¿Y cuántos vendremos con un corazón sucio, un corazón lleno de pecado y de maldad? ¿Qué ofrendamos a Dios? ¿No? ¿Qué estamos ofrendando a Dios? ¿Una ofrenda agradable a Él o una ofrenda de lo que tengo? De lo que tengo a la mano, que nada me costó, ¿no? Era una de las características, y en esos tiempos la gente era así, y en este tiempo sigue siendo así. Mucha gente religiosa, muchas religiones, miles, se cuentan por miles, todas las religiones registradas. Gente engañada, intentando acercarse a Dios, pero a su manera, a su forma, en su creencia, sin dejar de vivir como no le agrada a Dios, sin dejar de pecar, y entonces me acerco a Dios engañándome a mí mismo. Esa es la religión, esa es la gente religiosa, ¿sí? Otra de las características que veíamos es que se casaban y se estaban dando en casamiento. La idea es de que se casaban varias veces. No había un compromiso, no había un amor. Vivían en sus deleites, vivían satisfaciendo sus deseos pecaminosos. Y entonces lo comparábamos con los días de hoy, los divorcios express, ¿no? Ahora ya está legalizado el divorciarte rápidamente. Si no te entendiste con tu esposo, entonces adiós. Y ahora la ley lo aprueba. Lo que Dios desaprueba, porque dice la Escritura que nos hizo hombre y mujer y que se unirán los dos y que serán una sola carne, ¿sí? Y nada más. La Escritura no dice que si no te entiendes te separes. La Escritura no dice que te divorcies. La Escritura no dice que si ella o él no te entendió o te dio mala vida o no sé el ejemplo que sea, no dice que te puedes separar. ¿Sí? Sí, Dios permite el divorcio, pero bajo ciertas características. Pero no está en el corazón de Dios el que nosotros estemos casándonos y dándonos en casamiento, ¿no? Porque Dios instituyó la familia, hombre y mujer. No hay otro concepto de familia para Dios. Porque ahora entendemos que ante la sociedad, ante los gobiernos inclusive, ya hay el concepto de familia, ya lo diversificaron, ¿no? Pero para Dios es hombre y mujer y los hijos, eso es una familia. Entonces en nuestros tiempos pues pasa esto. En ese sentido estamos como en aquellos días. Otra de las características es de que veíamos donde nos detuvimos un poquito más, donde la música dominaba las actividades de aquel entonces, ¿no? Donde vivían en un ambiente musical, ¿sí? Veíamos el padre de los músicos, a Jubal, ¿sí? Y entonces lo mismo pasa hoy. Vivimos en un tiempo donde está dominado por la música, donde la música nos influencia, donde la música nos influencia de tal manera que la gente llegamos a vestirnos conforme al ritmo musical, conforme al grupo, conforme al artista, ¿sí?
Y de ahí se derivan las tribus urbanas, los que le llaman así a los grupos que siguen cierta tendencia, cierto ritmo, cierto grupo musical, ¿no? Entonces, si eres rockero, pues te vistes como un rockero. Si eres norteño, pues te vistes como los norteños. Entonces, veíamos que la música tiene una gran influencia. Dábamos el ejemplo de Saúl, cómo era necesario que David tocara el arpa. Y entonces se iban los demonios que atormentaban a Saúl. Entonces, como en aquellos tiempos, es hoy. Hoy vivimos, y lo decíamos hace 8 días, en un tiempo donde jamás en la historia se habían inventado tantos géneros musicales, ¿sí? Y en estos tiempos, géneros tan pobres, hablando musicalmente, yo no soy experto, pero musicalmente hay un ritmo, el famoso reggaetón, que es muy pobre, ¿no? Según los que estudian música, es un ritmo bastante pobre que no implica estudio, que no implica que te sepas las notas, que seas un músico, ¿no? Que sepas leer notas musicales. Es un ritmo tan pobre, pero tan poderoso que está influenciando a toda nuestra juventud y en el peor de los casos hasta nuestra niñez. De manera que en el internet tú puedes ver videos de niños de 2, 3, 4 años bailando reggaetón, bailando el ritmo todavía más duro del reggaetón que se llama el perreo, ¿no? Que era lo que decíamos que son relaciones sexuales, bailando, simulando tener relaciones sexuales. Entonces, estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. En aquel tiempo estaban inmersos en un ambiente musical y hoy lo estamos igual o peor, porque ahora nuestros hijos son influenciados desde chiquitos. Entonces, también veíamos que una de las características de aquella gente también es que vivían un falso avivamiento, pensando que estaban bien ante Dios, ofrendaban a Dios, invocaban a Dios, leíamos, invocaban a Dios. Sí, ellos invocaban a Dios y creían que estaban avivados, creían que estaban bien ante Dios, pero también decíamos, pero solamente 8 personas entraron en el arca. Y dice la Escritura que invocaban el nombre de Dios. Entonces, vivían engañados, vivían entendiendo, creyendo ellos que estaban avivados, que estaban llenos de Dios, que estaban haciendo bien las cosas ante Dios, pero la prueba tan tremenda es que solamente entraron 8 personas. ¿De cuántas? No lo sé, pero seguramente había miles de personas en aquel tiempo, quizás millones de personas vivían, pero de todas ellas solamente 8 entraron. Un falso avivamiento, falsas creencias, gente confiada, gente que tenía un pie en las cosas de Dios y otro en la perversión del mundo. Otra de las características, muchos creían ser salvos sin ser convertidos. Muchos creían que hacían lo que Dios quería. Muchos vivían creyendo que agradaban a Dios con su vida, pero no hacían la voluntad de Dios. Muchos creían ser salvos y hoy pasa exactamente lo mismo. Hay denominaciones llenas. Hablábamos de que hay congregaciones donde se juntan miles de personas, pero ¿cuántas de esas miles son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de esos miles de personas verdaderamente hacen la voluntad de Dios? Porque dice la Escritura que el que me ama, dice Jesús, Él es el que guarda mis mandamientos, el que me ama. Entonces yo puedo gritar al viento, gritar delante de todos ustedes que yo amo a Dios, pero si con mi vida lo rechazo, con mi vida hago lo contrario, pues yo estoy engañado, ¿no? Por más que yo diga que yo amo a Dios, si no obedezco a Dios, yo me estoy engañando. Mucha gente llena congregaciones, muchas, pero ¿cuántos viven agradando a Dios? Mucha gente engañada, y lo mismo pasa hoy. Otra de las características que veíamos es que había mucha violencia, ¿no? La gente se mataba, la gente se corrompía, imperaba la ley del más fuerte, ¿no?
mucha violencia. Y hoy, díganme ustedes si no vivimos con mucha violencia. Semanas atrás citábamos el ejemplo del famoso rancho Izaguirre, ¿no? Que hace algunas semanas se descubrió lo que hacían y los restos que encontraron. Y comentábamos que eso solamente es lo que sabemos. ¿Cuántas cosas no sabremos que no nos dicen? Pero es la puntita, nos dejan ver la puntita del iceberg, de la maldad y la perversión que estamos viviendo, de la sociedad en la cual estamos. Estamos viviendo una sociedad corrompida, una sociedad que no tiene temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, no hay freno. No hay freno, entonces hago lo que quiera. Vivimos en una sociedad como en aquellos tiempos. Asesinatos, violencia, violaciones, robos, mentiras, guerras, lo que tú quieras. Ahora, con el pasar de los días, ese rancho solamente es uno de tantos. Ya se descubrió otro en Tamaulipas, pero ¿cuántos habrá así? ¿Cuánta gente desaparecida? ¿Cuántos niños desaparecidos? ¿Cuántos inmigrantes que vienen de otros países que encuentran aquí la muerte? ¿Y qué se sabe de ellos? ¿Qué se dice de ellos? Estamos viviendo tiempos muy perversos, inmersos en unas tinieblas muy densas. Son tiempos muy difíciles. Pocos convertidos en aquel entonces. Pocos convertidos quiere decir pocas personas que estaban haciendo la voluntad de Dios, que quizás en otro tiempo eran pecadores, pero al convertirse a Dios aprendieron a hacer lo bueno y dejaron de hacer lo malo. Eso es una persona convertida. De todo ese tiempo, vuelvo a repetir, 8 entraron en el arca. Pocos convertidos, poca gente con Dios en su corazón. Lo mismo hoy. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos realmente convertidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos engañados, viviendo una religión, mi religión, viviendo mi cristianismo a mi manera, a mis formas, a mis tiempos? ¿Cuántos decimos estar consagrados y no lo estamos? ¿Cuántos ya no vamos allá afuera? Ya no tomamos un número aún mayor, nosotros los que estamos aquí. Pregúntate algo, así como estamos ahorita, en estos precisos momentos, ¿viene Cristo Jesús por su iglesia? ¿Tú te quedas o tú te vas con Él? Pregúntatelo tú, medítalo tú. Si tú te vas, qué bueno, pero si nos quedamos, ¿para qué nos quedamos a ver si hay oportunidad o no para los que se quedan? Algunos dicen que sí, conforme a la Escritura, algunos dicen que no, conforme a la Escritura, que no va a haber oportunidad para los que se queden. Pero tú medítalo, si ahorita viene Cristo, ¿te irías o te quedarías? Porque en esos tiempos muchos creían que estaban bien ante Dios. Y lo leíamos que dice la Escritura que todos aprendieron a invocar el nombre de Dios. Mucha gente religiosa. Entonces, la enseñanza del día de hoy es muy parecida, es continuación de hace 15 días, y ahora la he titulado ¿Cómo serán los hombres en los últimos tiempos? Si la Escritura nos dice que la venida de Jesús será como en los días de Noé, entonces era importante entender cómo era la gente de aquel entonces, ¿no?
Ahora es importante entender cómo dice la Escritura que serían las personas en los últimos tiempos. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 3, versículos 1 al 5, por favor. 2 de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es algo importante. Se dirige a los postreros días. Dice, en los postreros, en los últimos días, en los últimos tiempos de esta humanidad, dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí empieza una lista de características ahora de los hombres de los últimos tiempos. Dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Punto importante, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Empieza entonces en el versículo 1 recalcando algo, siendo el apóstol Pablo imperativo hacia Timoteo. Debes saber esto. También debes saber esto. Es decir, Pablo le estaba diciendo, es muy importante que sepas esto, ¿sí? Que te informes, que lo tengas en tu mente, en tu corazón, esto, que en los últimos tiempos habrá esta gente. Tendrá estas características, ¿sí? ¿Para qué? Pues para percibirnos, para entender los tiempos. Hemos hablado de los hijos de Isaacar. Hemos hablado que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Entonces, ¿qué queremos o qué quiere Dios? Que nosotros también seamos entendidos, que entendamos los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? En los versículos de 2 al 4, entonces empieza una lista de 19 diferentes características de las personas. Se trata de las personas de los últimos tiempos y vamos a examinarla, ¿sí? ¿Para qué? Para entender a qué se refiere con cada una de estas características. Es importante empezar por uno mismo. Es importante que todo este objetivo de estas características es que nosotros nos comparemos. Yo soy así. Y que si tú encuentras que eres así, entonces el objetivo de Dios es cambia, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. El objetivo de Dios es que si tú eres un amador de ti mismo, ahorita vamos a ver qué significa, pues dejes de serlo, porque el llamado al cristianismo es crucificar tu yo. El llamado a ser cristiano es olvidarte de ti y poner a tu corazón, a Jesús en tu corazón. Y entonces dice la Escritura, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. ¿Sí? Entonces es importante que meditemos y reflexionemos si estamos o tenemos alguna de estas características. Estamos entonces, vuelvo a repetir, en estos tiempos peligrosos que están descritos en este versículo que acabamos de leer. No sabemos cuánto tiempo se va a prolongar este tiempo, no sabemos. Sabemos que por las características estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto más se va a prolongar? No sabemos. Pero insisto en que Dios sí sabe. Y como Dios sabe, dice, necio, ¿por qué no arreglas hoy tu vida? ¿Por qué haces preparativos para el mañana si hoy mismo vienen a pedir tu alma? Estoy parafraseando el versículo. Nosotros podemos estar preparándonos para un mañana, y eso es correcto, es lícito, pero si no tenemos nuestro presente bien ante Dios, entonces ¿de qué nos servirá preparar el mañana? Si hoy moriremos, si hoy vendrán a pedirnos cuentas. Ese es el mensaje de ese pasaje.
Está bien prosperar, está bien prepararse, está bien estudiar, eso a Dios le agrada, ¿sí? Pero no ponerlo antes de Dios. Porque si eres el más próspero en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, pero mueres y te vas al infierno, ¿de qué sirvió? Imagínate que eres el ingeniero civil más destacado de toda la universidad. La pregunta es, ¿en el infierno harás construcciones? ¿En el infierno se harán puentes, edificios? No. Pero qué bueno que seas el más destacado de tu clase, pero gracias a que tienes a Cristo en tu corazón. Eso lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Ok, entonces vamos a empezar a describir brevemente, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, todas estas características. Dice, en el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La primera característica, amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Cada vez que las personas pecan, lo que están demostrando es que aquello por lo cual se pecó o se desobedeció la palabra de Dios es más importante que el amor a Dios. Porque el amor a Dios, porque el amor hacia Dios, por el amor hacia Dios no se peca. ¿Sí? Entonces, si yo determino pecar, vamos a poner un ejemplo, si yo determino robar, sabiendo que es pecado, sabiendo que es transgresión de la ley, sabiendo que es contra la voluntad de la ley, entonces yo voluntariamente estoy pecando y voy a robar. Amé más mi deseo, porque a lo mejor estoy pecando porque me hace falta, estoy robando porque me hace falta, porque no tengo dinero, pero me estoy viendo a mí antes que a Dios. Ni aún con eso me es lícito robar. No robarás, es el mandamiento. Bajo ninguna circunstancia. La palabra de Dios es tajante, no robarás. Pero me estoy muriendo de hambre, entonces tomo un pan. Dios sabe que necesito comer. Eso no me va a justificar. El mandamiento es claro, no robarás. Si yo peco, sabiendo, porque aquí se habla de eso cada 8 días, sabiendo que el pecado es contra Dios, sabiendo que el pecado es lo único que me aparta de Dios, aún así yo pecando, yo haciendo lo que es malo, entonces yo estoy amando mis decisiones, mis razonamientos, mis necesidades antes que a Dios. Porque el que ama más a Dios se está muriendo de hambre y no roba. Entonces, ¿qué hace? Ora a Dios, le pide a su Padre. Y Jesús, que es bueno, da. Aquí ya vemos muchos que hemos estado en situaciones difíciles y cada hermano, cada cristiano te puede dar testimonio de esto, donde hay escasez. Y amamos a Dios, y clamamos a Dios, y oramos a Dios, y Dios provee. ¿Sí o no? Levante la mano, por favor. ¿Quién ha sido bendecido de esa manera por Dios? Gracias a Dios, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios ama a sus hijos y no los deja sin el alimento. Entonces, aquel que tiene a Dios en su corazón, corre a Dios ante la escasez, ante la necesidad, ante la enfermedad, ante la angustia, ante la tribulación. Tenemos a dónde correr. Mas el que se ama a sí mismo busca cómo solucionar los problemas él mismo, porque su mundo se centra en él mismo, amadores de sí mismos, gente egoísta, gente que no mira más que a él. Y en los problemas él busca cómo, sin tomar en cuenta a Dios. Por gratitud, por la sangre derramada en la cruz,
de Cristo Jesús es que le obedecemos. Es que entendemos lo que ha hecho por nosotros. Es que crucificamos el yo. Es que dejemos de vivir para nosotros mismos. Y entonces ahora atendemos a la voluntad de Dios. Y eso el ateo le llama suicidio intelectual. Pero no es que nos suicidemos intelectualmente, sino que Dios en su misma palabra dice: ámame, búscame con toda tu inteligencia. Nos lleva al razonamiento. ¿Sí? Y a veces nosotros nos encerramos en nuestros razonamientos y intentamos buscar respuestas a todo, cuando todas las respuestas ya nos han sido dadas aquí. Pero yo quiero encontrar la verdad. Sí, la verdad está aquí. Y entonces Dios te dice: tranquilo, aquí está todo. Deja tus razonamientos que nos han enseñado desde pequeños en las escuelas a cuestionar. Y no es malo cuestionar. Pero si Dios ya nos dio las respuestas, ¿por qué estamos buscando las respuestas en otro lado? Si ya nos han sido dadas. ¿Sí? Es como los científicos que están buscando el origen del universo. Es algo imposible de determinar según el propio método científico. ¿Sí? No se puede comprobar, así de sencillo. No podemos comprobar cómo se creó el universo. No podemos repetir, también parte del método científico. No se puede repetir. Entonces, ¿qué se hace? Se cree. Se cree que venimos de una explosión. ¿Qué es eso? Se llama fe. Ellos tienen fe en sus teorías, porque lo dejan ahí, como no son comprobables, lo dejan a nivel de teoría. Son teorías, pero los dan por hecho, contrayendo la misma palabra de teoría. No puede ser, no hay forma de verificar una teoría, o al menos esa teoría. Entonces, se cree en lo que no se puede comprobar. Cuando la Escritura dice que en el principio era Dios y que por la palabra de Dios fueron hecho todo el universo. Eso no lo creo. Pero ya está. Y miren, no hay muchas explicaciones. Todo está en esta característica: amadores de sí mismos. Porque el ateo o la gente agnóstica, que también ahora se les llama, aquellos que sí creen en un ser superior, pero que como no lo comprueban, no saben quién es, pero hay alguien más poderoso. Bueno, pero eso no les va a alcanzar tampoco. Pero todos ellos son amadores de sí mismos. ¿Por qué? Si ellos aceptan que Dios es real, se van a confrontar ante un Dios santo al cual le tienen que dar explicaciones, al cual tienen que tratar de justificar su vida llena de pecado. Entonces lo más fácil siempre va a ser: no hay Dios. Y como no hay Dios, no le doy cuentas a nadie y hago lo mejor que yo creo. Hago lo que mejor a mí me parece. Amadores de sí mismos, no queriendo entrar en la voluntad de Dios, porque aman mucho su pecado, porque aman mucho sus deseos pecaminosos. Entonces, su Dios, su voluntad está sujeta a ellos mismos. Mateo 6:21, por favor. Dice Mateo 6:21: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vuelvo a repetir: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La gente se ama más a sí mismo. No les importa ni toman en cuenta la voluntad de Dios. Le dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Cuando Cristo sea tu tesoro,
Cuando Cristo sea el todo en tu corazón, entonces allí está tu tesoro, allí. Entonces Cristo se convertirá en el motor de tu vida. Entonces todas las decisiones que tú tomes van a girar alrededor de una persona, Cristo. Porque tú has puesto tu tesoro en Cristo. Y como un tesoro, porque ¿qué es un tesoro? Es algo muy valioso, algo que tú tienes, algo que tú guardas porque es tuyo, porque es valioso, ¿no? Y así como ese tesoro, vamos a hablar como si tuvieras muchas monedas de oro, tú lo guardarías en un lugar muy escondido para que nadie te lo robara, para que nadie tomara ni una sola moneda, ¿sí? Entonces el cristiano, ¿qué hace? Guarda en su corazón el tesoro más precioso, más preciado que tenemos, es Cristo Jesús. Y entonces yo lo guardo en mi corazón y nadie se acerque a quitármelo. Nadie se acerque a intentar robarme la salvación que Dios me ha dado. Y hay muchos alrededor queriéndote robar ese gran tesoro. Se llaman demonios, se llama diablo, se llama Satanás. Y quiere robarte a como dé lugar el tesoro de tu corazón. ¿Cómo? Poniéndote otros tesoros en tu corazón. Tesoros palpables, tesoros tangibles que puedas tocar, ¿no? Y entonces por eso te mete ambición en tu corazón y tú vives, ¿para qué? Para tener más dinero, más propiedades, mejores coches, mejores casas. Sí, vuelvo a repetir, eso no es malo. Lo malo es que no esté Cristo en tu corazón y entonces te conformes con lo que Dios te da. Pero como Cristo no es tu tesoro, entonces el tesoro es la ambición, las posiciones materiales. O en el caso, por ejemplo, del hombre, el conquistar mujeres e ir de mujer en mujer en mujer. Y lo mismo en las mujeres, el ser deseada por varios hombres y entonces obtener al hombre que ella quiere, ¿no? No está Cristo en su corazón, está todo el pecado, en pocas palabras, en su corazón y es lo que la gente quiere. Y guardan su tesoro, lo atesoran, porque no está Cristo, porque Cristo no es tu tesoro. Entonces, ¿cómo vas a guardar algo que tú no tienes? No se puede. Necesitas que tu tesoro sea Cristo Jesús. Y cuando tú determines que tu tesoro se llama Cristo Jesús, entonces lo vas a atesorar en tu corazón y vas a guardar sus mandamientos. No hay otra demostración de tu amor por Él, de tu entrega a Él, más que la obediencia a su palabra. El origen del pecado en la vida de la humanidad es el amor a uno mismo. Es el egoísmo. Jesús habló a sus discípulos en varias ocasiones acerca de tomar la cruz. La cruz, recordemos que es un instrumento, o fue un instrumento de tortura, fue un instrumento de muerte. Allí fue crucificado nuestro Señor. Y mismo Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Él dejó claro que si alguien iba a seguirlo, debía negarse a sí mismo, lo que significa renunciar a tu vida. Significa renunciar a tus deseos. Esto de una manera espiritual. Esto de una manera simbólica en que no podemos poner algo antes que Jesucristo. Porque entonces se vuelve en una idolatría. Porque entonces yo no quiero tomar mi cruz. Yo quiero vivir como yo quiera. Pero el mensaje del cristianismo es ese. Crucifica tu yo. Toma tu cruz. Y no se trata de renunciar a los bienes materiales. Se trata de no metas a tu corazón la ambición, la codicia, la maldad, el pecado. No busques ser próspero a costa de los que te rodean, a costa de tu vida espiritual, simplemente. Porque también dice en la Escritura
que con sustento y abrigo estemos conformes. Con sustento y abrigo, si tú tienes casa, si tú tienes ropa, dice Dios, estate conforme. Ámame, búscame y yo te supliré todo. ¿No dice así? Que todo vendrá por añadidura si buscamos primero el reino de Dios. Así dice. Pero si en mi corazón hay todo menos Cristo, es lo que yo voy a atesorar. Significa renunciar a todo lo que me aparta de Dios, a todo lo que me lleva a amar a mí mismo. A mí mismo. Mateo 16, 24 dice, Mateo 16, 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Las promesas de Jesús son grandes. Las promesas de Jesús promete vida, vida en abundancia, vida eterna. Pero hay ciertos requerimientos. Deja tu yo. Deja de vivir para ti. Deja de amarte a ti mismo. Deja de amar e idolatrar tus razonamientos. Y cree en mí. En mi palabra, te dice Jesús. Y aparte de todo dice que Él solamente tiene pensamientos de bien para el hombre. Pensamientos de bien solamente. Entonces, ¿por qué no creemos? Entonces, ¿por qué no nos abandonamos a Él como nuestro Padre? Como de lo mejor que nos puede pasar a cualquier hombre o mujer, conocer a Dios y ser llamados hijos de Dios. Mucha de nuestra sociedad está inmersa en sí mismo, en sus deseos egoístas. Estaba hace algunos días con algunos hermanos, estábamos hablando del sistema capitalista en el que estamos, un sistema feroz, donde en el capitalismo es lícito hacer dinero y prosperar, sí, pero cuando pisoteas a todos los que te rodean con tal de hacer dinero, eso es lo que está mal ante los ojos de Dios. Y vivimos en ese sistema donde a las grandes empresas no les importa tu vida, les importa tener más dinero cada vez. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y por eso dice, búscame, ámame y olvídate de ti mismo, que yo te supliré todo lo que te haga falta. Entonces, vivimos en esos tiempos donde la gente tiene esa característica, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Es innegable, ¿no? Lamentablemente lo vemos en nuestras propias familias. Otra de las características dice ávaros. Segunda característica, la avaricia. Aquí se refiere a la codicia, es decir, el amor al dinero. Esta forma de ser sigue naturalmente al egoísmo, porque los que se aman a sí mismos se convierten en amadores del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te da poder. El dinero te da el poder de adquirir bienes materiales. Con el dinero puedes hacer lo que tú quieras. Si tú tienes mucho dinero, o las personas que tienen mucho dinero, pueden hacer literalmente lo que ellas quieran. Cosas buenas, pero también cosas malas. Y muchas de las personas que tienen mucho dinero en nuestra sociedad, la tienen a costa de sus deseos pecaminosos. Pero tratan de tranquilizar su conciencia y entonces ellos mismos se vuelven en benefactores, donando dinero. Pero lo que no nos dicen
es que muchos de ellos el dinero que donan lo descuentan de los impuestos que tienen que pagar al gobierno. Entonces, ¿están dando de lo suyo o no? No, le están quitando al gobierno para darlo a otros. Entonces, ¿dónde está el mérito? Yo te pregunto, ¿allá hay un corazón que le agrade a Dios? ¿Allá hay un corazón desprendido que de lo mío, de lo que me costó voy a dar? No, le quito al gobierno y lo doy acá. Y entonces cuando llegue mi declaración de impuestos, yo digo, te debo dar tanto, pero no te voy a dar esto porque lo di acá. Ayudé a las personas, doné. ¿Eso será lícito ante los ojos de Dios? Cuando en la Escritura vemos a una persona muy pobre, que solamente ofrendó lo que tenía en su bolsa, una ancianita, y Jesús la vio, y Jesús le agradó eso, a pesar de que otras personas habían dado mucho más que ella, pero Dios mira la intención de los corazones. Dios mira si yo tengo y doy de lo mío, o doy de lo que me sobra, o doy de lo que no es mío ni tuyo, sino es del gobierno, y se lo quito para dárselo a otros. No estoy esforzándome, no estoy desprendiéndome de mí mismo. Estoy viendo cómo ayudo, pero sin que me cueste. Hay avaricia en los corazones. Hay amor al dinero en estos tiempos. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? La avaricia, el amor al dinero. Sigo leyendo. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Punto importante, vuelvo a leer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cristianos, hermanos, lavados con la sangre de Cristo, se extraviaron de la fe. Era gente que tenía fe. Entonces, hay que cuidarnos, no solamente los que no conocen a Dios o están en el intento de buscar a Dios, sino los que ya estamos con Dios, porque el amor al dinero puede ser más grande que el amor a Dios. Y aquí lo estamos leyendo. Se extraviaron, se perdieron, estaban caminando, iban en el camino, pero en algún punto se extraviaron. En algún punto no atesoraron a Cristo. O se descuidaron, y entonces destaparon su corazón, y vino el diablo y metió mano y quitó ese tesoro, y lo cambió por avaricia, lo cambió por amor al dinero, lo cambió por mucha maldad, por mucho pecado, pero en algún momento se descuidaron de la fe. Entonces, es algo importante, nadie estamos exentos. Así se hace el hermano más espiritual. Si tú te descuidas, tú o yo, nos descuidamos, dejamos de mirar a Cristo, empezamos a destapar, a descuidarnos un poquito de nuestro corazón, de nuestra relación entre Dios y yo, dejamos de leer, o ya no leemos como leíamos, o ya no oramos como orábamos, ¿no? O ya se me hace más fácil dejar de reunirme, pudiendo reunirme. Y antes hacía misericordia y ahora ya no hago misericordia. Ahora ya estoy más centrado en otras cuestiones, en otras cosas. Antes visitaba a los enfermos, antes tenía células, visitaba a las personas, y ahora ya no. Yo me estoy descuidando, o tú. Y es justo ahí donde el diablo solamente necesita una rendijita, que tú le abras tantito, no le abras toda la puerta, ábrele solo una rendija y por ahí se va a meter, por ahí. Entonces te vas a extraviar de la fe, como dice aquí. Y la consecuencia, y fueron traspasados de muchos dolores. La consecuencia de estar en el camino y de extraviarte
solamente es dolor. Y simplemente algo que no te va a dejar en paz ni a ti ni a mí es la conciencia. Es el saber que Jesús murió por ti, que fuiste lavado con su sangre preciosa y que aún con eso te apartaste de Dios. La conciencia no te va a dejar en paz. Y ni vas a poder seguir pecando en paz. La conciencia te va a recriminar. Y entonces, empezando solamente por eso, seremos traspasados de muchos dolores, por haber dejado lo precioso, por haber dejado lo más importante, a Cristo Jesús. Entonces, no estamos exentos. Las características de estos tiempos finales es que habrá muchos hermanos en Cristo, muchos, y se extraviarán de la fe. En estos tiempos, en estas semanas, también hemos tocado el tema de la apostasía. Esto es la apostasía. Dejar la fe. Apartarte en pos de tus deseos. En este caso, de la avaricia, del amor al dinero. Son tiempos difíciles, tiempos donde el dinero es necesario, sí, pero el dinero no lo es todo. Cristo Jesús es todo. Otra característica, vanidosos. La vanidad es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. ¿Sí? Es decir, la vanidad, el vanidoso es el que cree excesivamente en sí mismo, en sus habilidades, en su físico, porque quizás eres guapo, eres guapa. Pero crees demasiado en la hermosura y entonces te cuidas de más y andas por el mundo conquistando gente. Y lo peor aún, que la vanidad es engañosa, porque a veces no somos lo que creemos ser. Pero la vanidad es tan engañosa que te hace creer lo que no eres. Es el diablo metiéndote ideas erróneas de ti mismo, exaltándote a ti mismo. ¿Sí? Solo un ejemplo. A lo mejor vives en un país de puros morenitos y tú eres el único güero, el único blanquito. Y entonces andas muy creído por toda esa nación de morenos, creyendo que tú eres el güerito, el agraciado, ¿no? Pero resulta que eres el menos apto para muchas de las actividades de la vida. Pero tu vanidad te hace creer algo que no eres. Es algo engañoso. La vanidad nos extravía. Y era una de las características, o es una de las características de estos tiempos. La gente está ensimismada en sí mismo. La gente gasta mucho dinero en arreglarse la cara. Imagínate una congregación aquí todos de cristianos, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, gente amadora de Dios, gente hacedora de la Escritura. Y de repente que alguno de nosotros llegara con una operación en su cara, una nariz muy respingada, se quitaron la papada, ¿no? ¿Qué pensaríamos todos? Ahora le quiere agradar a Dios, por eso se arregló su cara. ¿Sí pensaríamos eso? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿A quién quieres agradar? ¿Por qué lo haríamos? ¿Qué le agrada a Dios? Un corazón puro, ¿no? Un corazón sincero. No lo que yo me haga en mi cara. A ver, ¿quién me formó a mí? Dios, en el vientre de mi madre, dice la Escritura, ¿no?
y me hizo bien feo. Bueno, gloria a Dios, así le plació hacerme a mí. Porque la intención no es que yo ande por el mundo haciéndome operaciones, siendo una persona que no soy. A mí me creó Dios de una forma, ¿no? Bueno, dice la Escritura, estate conforme. ¿No? Dice el mundo. Esto es a manera de chascarrillo nada más, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Pero no estamos conformes. O la gente que no tiene a Dios no está conforme, ¿no? Se puede arreglar la cara, pero también se puede pasar horas y horas en un gimnasio tratando de tener un cuerpo escultural según el mundo. Pero ¿de qué te va a servir tener un cuerpo escultural, seas hombre o mujer, si tienes un corazón podrido? Si tienes un corazón que no ama, si tienes un corazón amargado, si tienes un corazón lleno de rencor, si tienes un corazón egoísta, pero estás bien musculoso por fuera. O mujer, tienes un cuerpo bien formado, ¿de qué te va a servir? ¿De qué? Lo que Dios dice y habla es al corazón. Imagínate, ¿qué dirá Dios? Híjole, este sí me salió bien feo. ¿Dirá eso Dios? Yo creo que no. Dios tiene sus propósitos, ¿no? Dios no se equivoca. Y si somos hechos feos, gloria a Dios. Y si somos hechos guapos, bueno, en mi caso no, todos ustedes, ¿no? Pues gloria a Dios. Pero no es para que andemos en el mundo con vanidad. No es para que andemos en el mundo buscando 1, 2, 3, 4 mujeres, o en el mismo caso los hombres, las mujeres, buscando hombres. No es la intención de Dios. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tengas un corazón limpio, puro, santo. Pero en estos tiempos, la vanidad está en casi todos lados. Y en un medio muy importante, que es el medio del entretenimiento, llámense actores, llámense cantantes, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, recurren a estos arreglos, a estas operaciones, ¿no? ¿Para qué? Porque saben mover, saben manipular a las personas, saben y explotan el pecado y la maldad, explotan la vanidad, pero también explotan la lujuria, el deseo, la codicia de la humanidad. Lo saben perfectamente y se hacen arreglos estéticos. Y muchos de ellos, cantantes, no cantan, pero venden muchos discos por su imagen, por su vida llena de pecado, llena de maldad, sí, pero traspasados de muchos dolores. Pagan un precio muy caro por la vanidad, por tratar de verse mejor. Siguiente, y con este terminamos, vamos a dejarlo hasta aquí porque son 19 y apenas llevamos 4. ¿Sí? La idea es que esté bien explicado para que podamos entender, para que no nos hagamos parte de estos tiempos, para que podamos entender que todas estas características de los hombres de los últimos tiempos no son de Dios ni son agradables a Dios. Y que Dios nos previno hace muchos años para que no fuéramos parte de toda esta humanidad que tiene estas características. Entonces, la siguiente característica, la número 4, es los soberbios. La soberbia es una actitud de arrogancia, y desprecio hacia los demás, que se caracteriza por la creencia de ser superior a ellos. Esta característica está muy relacionada con la vanidad, ¿sí? Van de la mano. Es una actitud de arrogancia y desprecio hacia los demás. ¿Quién fue el primer soberbio registrado en la Escritura? Se llama Lucifer.
Dice la Escritura que fue un ángel bello, un querubín. Y tanto fue su soberbia que se empezó a creer superior a su creador. La criatura haciéndose superior a su creador. Y entonces se creyó más que Dios. Puso soberbia en su corazón. Y aquí es algo importante. La soberbia no solamente está en ti o queda en ti. La soberbia contamina a todos los que están alrededor tuyo. De tal manera que el primer soberbio contaminó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. La tercera parte, no fueron 1, 2, fue la tercera parte de todos los ángeles, fueron influenciados por Satanás. Cuando él empezó a hacerse más, hacerse más que Dios, estuvo con los otros ángeles, tratando de convencerlos. ¿Qué les habrá dicho? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero podemos imaginar, ¿qué les habrá dicho? Oye, ¿vamos a seguir bajo las reglas de Dios? ¿Por qué? Nos hizo libres. Ahora veme a mí. Soy bello. Dios me hizo hermoso. Y el otro ángel ahí todo desapercibido se dejó influenciar. De tal manera que la tercera parte de los ángeles fueron echados del reino de los cielos por seguir a Satanás. La soberbia es una actitud de arrogancia, vuelvo a repetir, y desprecio. No solamente es que eras arrogante, no solamente es que te creas más que los demás, sino que también hay un desprecio por los demás, porque tú eres el mejor, porque nadie hay como tú, porque tú mereces todo. Y entonces desprecio a todos mis semejantes, me creo superior. El primer soberbio, Satanás. Y muchos le siguieron. ¿Cuál es lo contrario a la soberbia? Es la humildad. ¿Quién es la persona más humilde que ha existido hasta nuestros días? Jesús. ¿Quieres ser seguidor de Cristo? ¿O quieres ser seguidor del enemigo? Porque si quieres ser seguidor de Cristo, llamándote cristiano, pues debemos imitar a nuestro Maestro, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Porque la otra opción es imitar al primer soberbio de la historia, a Satanás. Y allá afuera hay muchos imitadores de él, muchos. Y es bien fácil imitar a Satanás, simplemente peca y vive como tú quieres. Así de sencillo. Lo difícil es ser un cristiano, lo difícil es ser un imitador de Jesús. ¿Por qué? Por este carácter de los hombres de los últimos tiempos, por la vanagloria, por la vanidad, por la soberbia que hay en el corazón de los hombres. Porque nuestro tesoro, o el tesoro, se pone en todo menos en Cristo Jesús. ¿De quién queremos ser imitadores? ¿De Cristo o del enemigo? Cierra tus ojos, por favor. Señor, tú dices en tu palabra, esfuérzate y sé valiente. Ciertamente, Señor, necesitamos esforzarnos y ser valientes porque no es fácil seguirte, Señor Jesús. Pero tú, Señor, nos das las fuerzas. Señor, tú moriste por nosotros y simplemente por eso, Señor, por haber muerto en mi lugar, tú eres digno de cada esfuerzo que yo pueda hacer por parecerme a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a crucificar, Señor, a nuestro yo. Y ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte. Porque el anhelo de nuestro corazón es
verte en el reino de los cielos y postrarnos ante ti y besar tus pies y besar tus manos y darte gracias por haber muerto por nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Próxima semana continuamos. Y Dios les bendiga a todos. Que tengan un feliz domingo. Que tengan buen provecho. Si necesitan alguna asesoría, si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos.